Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a un nuevo video explicativo sobre la unidad número 5. El día de hoy vamos a iniciar con los temas programados en nuestro libro de literatura y para ello te pido que te dirijas a la página 104 de tu libro para hablar del tema de palabras esdrújulas y sobre esdrújulas. Como te darás cuenta, desde la unidad número 3 estamos avanzando palabras agudas, unidad 4 palabras graves o llanas, y en esta ocasión nos toca hablar sobre las palabras esdrújulas y las sobreesdrújulas. Para este tema debes recordar todo lo que ya hemos avanzado, el conteo de sílabas, cuándo es la última, la penúltima, la antepenúltima y la antes de la antepenúltima. Cuando hablamos de palabras que se dividen según su acentuación, vamos a hablar de las palabras que se ubican según el acento que tienen, según la mayor entonación de voz. Acá tenemos un cuadro bastante ejemplificativo, bastante sencillo de recordar sobre cómo puedo yo reconocer a las palabras agudas, de las graves y de las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Como vemos en este cuadro, las palabras agudas siempre van a llevar la mayor entonación de voz en la última sílaba. Las palabras agudas también se llaman palabras oxítonas. Muchas veces cuando ustedes ya estén en niveles superiores, las palabras agudas se van a pasar a llamar oxítonas, que equivalen a lo mismo, significan lo mismo. Las palabras graves o llanas llevan la mayor entonación de voz en la penúltima sílaba y se llaman palabras paroxítonas, que significa lo mismo, grave o llana. Las palabras esdrújulas van a llevar la mayor entonación de voz en la penúltima sílaba, en la antepenúltima sílaba, y también se van a llamar proparoxítonas. Estas palabras esdrújulas van a tener una característica ortográfica muy esencial que las diferencian de estas dos. Y por último, las palabras sobreesdrújulas van a llevar la mayor entonación de voz en la sílaba antes de la antepenúltima. A estas palabras sobreesdrújulas se les va a llamar también palabras preproparoxítonas, que equivale a lo mismo. Muy bien, haciendo este pequeño recordatorio de lo que eran las palabras agudas, graves, vamos a iniciar con el estudio de las palabras esdrújulas y las palabras sobreesdrújulas. Las palabras esdrújulas van a ser aquellas que llevan la mayor entonación de voz en la sílaba antepenúltima. Es decir, cuando ustedes dividan las palabras en sílabas van a contar última, penúltima, antepenúltima. Estas palabras llevan como regla ortográfica que siempre deben llevar tilde. Entonces, si tú encuentras la tilde y estás dudando si es aguda, grave o esdrújula, lo único que tienes que hacer es contar de la última a la penúltima y la antepenúltima y ubicar que tenga tilde. Siempre debe llevar tilde. Por ejemplo, tenemos la palabra antibiótico. Como te podrás fijar, dividimos en las sílabas antibiótico. También es importante que recuerdes las reglas de las palabras que tienen un diptongo o que tienen un hiato. Entonces es importante que recuerdes que hay ciertas vocales que puedes separar y hay ciertas vocales que debes mantener unidas. El caso de cámaras, dividimos en tres sílabas, última, penúltima, antepenúltima, tilde obligatoria porque es una palabra esdrújula. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo siguiente y esto también es importante. Existen muchos verbos que van a ser automáticamente palabras esdrújulas. ¿Cómo un verbo puede convertirse en una palabra esdrújula? Muy simple. Si yo agarro un verbo monosilábico, es decir, que tiene una sílaba o dos nomás, y este verbo es una palabra grave, y yo le voy a sumar un pronombre enclítico. Tú ya conoces los enclíticos, se unen al verbo para eliminar al sujeto. Entonces, cuando yo agarro un verbo monosilábico, le sumo dos pronombres enclíticos, la palabra que me va a dar por resultado va a ser una palabra esdrújula. Les doy un ejemplo. Tenemos el verbo dar, monosilábico, tiene una sola sílaba, y si yo le aumento los pronombres se y vamos a tener como resultado el verbo dáselo. Última, penúltima, antepenúltima, por lo tanto, tilde obligatoria.
Lo mismo con el verbo tomar, un verbo que tiene 2 sílabas. Si yo le aumento otros pronombres enclíticos, tengo tómatelo. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Muy bien, pasamos ahora a las siguientes palabras y vamos a hablar de las palabras sobre esdrújulas. Las palabras sobre esdrújulas van a ser aquellas que tienen la mayor entonación de voz en la sílaba antes de la antepenúltima. Existen palabras, queridos estudiantes, que van a tener la mayor entonación de voz o la tilde antes de la antepenúltima, es decir, muchísimo más al inicio. Entonces, no importa cuántas sílabas tenga, si es que tú encuentras una tilde en la sílaba antes de la antepenúltima, es una palabra sobre esdrújula. Por ejemplo, guárdamelo. Tengo el verbo guardar, aquí tenemos el da, me y lo. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Palabra sobre esdrújula. Tímidamente, tímidamente. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Y tenemos antes de la antepenúltima. Igual sigue siendo palabra sobre esdrújula. Antes de continuar, recordarte 2 cositas. La cantidad de sílabas no siempre nos indica qué tipo de palabra es. No te olvides que otorrinolaringólogo es una palabra larga, pero es una palabra grave, no es una palabra sobre esdrújula. Es importante que recuerdes que no todas las que terminan en mente van a ser una palabra sobre esdrújula. Existen palabras largas que sí van a ser sobre esdrújulas y existen palabras largas que pueden ser agudas o pueden ser graves. Entonces, no porque tenga varias sílabas va a ser automáticamente una sobre esdrújula. Es importante que tú recuerdes dónde debe ir la tilde, cómo puedo yo contar las sílabas y lo más importante, que tú ubiques la tilde donde es correspondiente. Muy bien, hasta acá la explicación del día de hoy. Espero que te haya sido de ayuda. No te olvides que vamos a trabajar las actividades del cuadernillo en la clase en vivo por Zoom. Gracias por tu atención.